Hola, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de la probabilidad según Laplace y sobre distintos tipos de sucesos que es necesario conocer, como son los sucesos independientes y los sucesos dependientes. Vamos a comenzar con la probabilidad según Laplace. El concepto de probabilidad según Laplace nos dice que para cualquier suceso S perteneciente a las partes del espacio muestral, la probabilidad de ese suceso es igual a un cociente. El número de casos favorables en el numerador, casos favorables, dividido por el número de casos posibles. Esto es bien sencillo porque, claro, por ejemplo, si yo tengo un espacio muestral, imaginaros, del lanzamiento de una moneda sería cara o cruz, ¿vale? La probabilidad de elegir cara, la probabilidad de salir cara sería en el denominador, todos los casos posibles, que serían 2, cara o cruz, y la probabilidad de salir cara, como no tengo nada más que este caso de cara, pues sería 1, un medio. Es decir, esto sería igual a un 50%, 0,5, un 50%. Bien. En el caso de otro espacio muestral, por ejemplo, del lanzamiento de dos monedas, está claro que anteriormente habíamos visto que era cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Pues la probabilidad, por ejemplo, de elegir el suceso S que fuese al menos una cara. En el caso de al menos una cara, la probabilidad de suceso S sería, el total de casos son 4, 1, 2, 3, 4, que es lo que constituye este espacio muestral, el número total de sucesos, y el caso de al menos una cara, pues este tiene dos caras, luego tiene al menos una cara, ¿verdad? Este tiene una cara y este no tiene cara, o sea que serían 3 sobre 4, un 0,75, que sería un 75% de probabilidad de obtener al menos una cara. Bien, el concepto, repito, es muy sencillito. Si en vez de tener un espacio muestral de este tipo tenemos pues una urna, está claro que si tenemos una urna con 3 bolas rojas y 4 bolas verdes, pues la probabilidad, vamos a suponer un suceso A que fuese sacar bola, una bola roja de esta urna, ¿vale? Pues la probabilidad de A sería, el número total de bolas son 7, y sacar una bola roja, pues tengo 3, pues pongo 3 casos que tengo. Esos son mis casos favorables. Puedo sacar una de estas bolas. Tengo 3 casos favorables, pues 3 sobre 7. Puede ser, por ejemplo, vamos a sacar otro caso, otro suceso B, sería sacar, por ejemplo, pues una bola verde. Si obtengo una bola verde, la probabilidad de obtener una bola verde sería pues 4 séptimos. Si yo sumo estos dos, es decir, la probabilidad de A más la probabilidad de B, está claro que sería 3 séptimos más 4 séptimos, 7 séptimos, que es 1. Claro, es la probabilidad de suceso seguro. O saco bola roja o saco bola verde. Evidentemente, no hay más bolas, por lo tanto es el espacio muestral completo. Sacar una bola, ¿qué puedo sacar? Pues roja o verde, no tengo más opción, ¿vale? Esa sería la probabilidad según Laplace. Bien, ahora vamos dentro de lo que es bastante sencillo, porque al fin y al cabo, ya digo, es el número de casos favorables dividido por el número de casos posibles. Esto ya lo viste el año pasado,
y es un poco recordatorio, ¿vale? Dentro de lo que es los tipos de sucesos, pues tenemos dos tipos de sucesos. Los sucesos, tenemos sucesos que son independientes, ¿vale? Independientes, y sucesos que son dependientes. Dependientes, también llamados condicionados, ¿vale? Condicionados. Esto, cuando hablamos de sucesos independientes o condicionados, hay que tener claro que son sucesos que son compatibles, ¿de acuerdo? Son sucesos compatibles. Es decir, tanto uno como otro son sucesos compatibles en el sentido que la intersección entre ellos, la intersección es distinta del vacío, porque si no, pues no podría calcular la intersección ni de independiente ni de dependiente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Vamos a ver. Los sucesos que son independientes, pues cuando ocurre el suceso A, no implica que ocurra el B. O sea, cuando se realiza el suceso A, no tiene por qué realizarse el suceso B. Por ejemplo, supongamos que estamos con una diana y estamos lanzando dardos. Si lanzo el primer dardo y da en el 10, por ejemplo, en el centro, si yo lanzo el segundo dado no tiene por qué dar la diana, puede incluso no dar, ¿no? O dar otro número distinto de 10. Son sucesos independientes. Cuando ocurre uno, no tiene por qué ocurrir el otro, ¿de acuerdo? Los sucesos dependientes sí. Cuando ocurre, o sea, para que ocurra B, tiene que haber ocurrido previamente A. Para que ocurra, o sea, si ocurre A, entonces ocurre B. O sea, lo interesante de esto es que para que ocurra B, tiene que haber ocurrido A. Por ejemplo, el hecho de aprobar y presentarte el examen. Si A es el suceso, presentarse el examen, y B es aprobar, pues para aprobar tienes que haberte presentado el examen previamente. O sea, es ilógico que tú apruebes un examen si no te has presentado, ¿no? Eso pena que haya una suplantación de identidad y tal, ¿no? Pero no es el caso. O sea, para que ocurra el B, tiene que haber ocurrido el A. El A sería el primer suceso que se cumple. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué lo digo? Pues mire, cuando hablamos de los sucesos independientes, la intersección de ambos sucesos, la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿vale? O sea, la probabilidad de la intersección es igual a un producto de probabilidades, ¿vale? Probabilidad de A, probabilidad de por probabilidad de B. Mientras que en el caso este, la probabilidad de la intersección, pues tiene que haber ocurrido el primero el suceso A, la probabilidad de A, por la probabilidad de B si ocurre A. ¿De acuerdo? Entonces sería supuestamente siempre que haya ocurrido antes el suceso A. Puede pasar al contrario, es decir, la probabilidad de A intersección B puede ser igual a la probabilidad de que ocurra B por la probabilidad de A si ha ocurrido B. O sea, para que ocurra el suceso A, tiene que haber ocurrido antes el suceso B. El ejemplo que habitualmente suelo poner está relacionado, por ejemplo, el hecho de que si yo tengo una cómoda con cajones, pues y dentro, imagínate una cómoda con cajones, ¿vale? Está claro que y dentro de los cajones, imagínate que tenemos, no sé, calcetines o tenemos cualquier cosa. Resulta que aquí tenemos calcetines rojos, ¿no? Rojos y verdes. Aquí tengo
Aquí tengo un rojo y un verde. Aquí tengo dos rojos y tres verdes. Y aquí tengo un rojo, un verde y un negro. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que al abrir un cajón, pues obtenga un calcetín verde? Pues está claro que en cada cajón, al tener distintos tipos de calcetines, tengo que elegir primero el cajón y después coger o elegir el calcetín verde que tengamos dentro del cajón. Es decir, para que ocurra la elección del calcetín, tienes que haber abierto antes el cajón. Es imposible coger un calcetín si no ha abierto el cajón. Es decir, antes de que ocurra un suceso, tiene que haber ocurrido antes el otro, ¿verdad? Bien, esos son sucesos dependientes. La diferencia que hay de uno y otro es que los independientes, para que ocurra el B, no tiene por qué haber ocurrido el A. O sea, entre estos dos puede ocurrir uno y no ocurrir el otro. O puede ocurrir los dos al mismo tiempo, pero no están condicionados. Para que ocurra uno no tiene por qué ocurrir el otro. En cambio, los dependientes sí. Los dependientes, para que ocurra un suceso, previamente tiene que haber ocurrido el otro. Por ejemplo, esto es similar, por ejemplo, a la derivabilidad. Para que sea derivable, antes ha tenido que ser continuo, ¿vale? Porque si no es continua no es derivable, claramente. ¿Está claro? O sea, para que ocurra este suceso tiene que haber ocurrido el anterior, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algún ejemplo de sucesos independientes y sucesos dependientes. Un ejemplo de suceso independiente. Vamos a suponer suceso independiente. Supongamos que la probabilidad de nacer niño es pues un 40%, ¿vale? La probabilidad de nacer con los ojos claros es un 30%, es 30%. Nos pregunta, calcula las probabilidades siguientes. Probabilidades. Apartado A. Nacer niño y con los ojos claros. Bien, es claro, es evidente que el suceso, vamos a llamarle A, nacer niño, y B, nacer con ojos claros. O sea, nacer niño y nacer con los ojos claros son independientes. Son sucesos independientes. Esto lo sabemos porque existen niños que no tienen los ojos claros, ¿vale? Y lo contrario, existen ojos claros que no pertenecen a un niño, puede pertenecer a una niña incluso, ¿no? Y es evidente. Son sucesos independientes, por lo tanto no tiene nada que ver uno con el otro. Para que se cumpla uno no tiene por qué cumplirse el otro. No por nacer niño tiene que nacer con los ojos claros, o no por nacer con los ojos claros tiene que ser un niño. O sea, son independientes entre sí, ¿vale? Por tanto, la probabilidad del suceso A es un 0,4, que es un 40%. Y la probabilidad del suceso B es un 0,3, un 30%. Por tanto, nos pregunta nacer niño y con los ojos claros. Ese I tiene el sentido de la intersección. Y cuando hablamos de probabilidad de A intersección B, A y B. La probabilidad de A intersección B será igual a 0,4 por 0,3, que sería pues 0,12
que correspondería a un 12%, ¿vale? Bien, eso sería nacer niño y con los ojos claros. Puede ser que me pregunten nacer niña y con ojos claros, ¿vale? Bien, pues en este caso nacer niña con los ojos claros. O sea, probabilidad de que no sea niña, ya recordad que es el suceso contrario, 1 menos 0,4, que sería 0,6, la probabilidad de niña. Y los ojos claros, evidentemente, hemos dicho que es 0,3. Por lo tanto, la probabilidad de no niño y con los ojos claros sería igual, pues eso, al producto de las probabilidades, 0,6 por 0,3, que sería 0,18, un 18%, ¿de acuerdo? O sea, ese es el producto de las probabilidades, tal cual, porque no tiene nada que ver el hecho de nacer niña con tener los ojos claros. Existen niñas, puede nacer una niña con los ojos no claros, es decir, oscuros o marrones, ¿no? Bien, esto creo que es evidente. Una nota que tenéis que conocer, es que si A y B son independientes, si A y B son independientes, entonces también son independientes los sucesos contrarios. O sea, son independientes A y no B, no A y B, y A no A y no B. Si son independientes, pues también son independientes el resto, ¿de acuerdo? Los contrarios. Por lo tanto, pues, es bastante simple. En el momento que me diga que son independientes, o que sepa yo que son independientes, pues puedo aplicar el hecho del producto de las probabilidades, no solamente a esto, sino también a los contrarios. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de los sucesos dependientes. Los sucesos dependientes, digamos que un suceso es dependiente cuando no es independiente. Antes hemos visto esto, lo que los sucesos son independientes o dependientes. Si no son dependientes, que eso es importante decirlo, si dos sucesos A y B no son independientes, ¿vale? Entonces son dependientes o condicionados, ¿vale? O sea, si imaginaros, si la probabilidad de A intersección B no me sale, no es igual al producto de las probabilidades, si la probabilidad no me sale que es igual al producto, entonces está claro que A y B son dependientes. ¿De acuerdo? O sea, los sucesos pueden ser independientes o dependientes. Si no son independientes, que son dependientes. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer un ejemplo de sucesos independientes. Ejemplo de sucesos. Ejemplo de sucesos dependientes. Sucesos dependientes. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a suponer, dice, se sabe que la probabilidad de A intersección B de dos sucesos es igual a 0,8, por ejemplo. Y la probabilidad de A
es igual a 0,2, probabilidad de A 0,2. Además, bueno, vamos a calcular si A y B no son, si A y B no son independientes, calcula la probabilidad de A unión B sabiendo que vamos a ver, sabiendo si A y B no son independientes, calcula la probabilidad de A unión B sabiendo que pues la probabilidad de no B es igual pues a 0, por ejemplo, vamos a ver, 0,9, vamos a poner 0,9, vamos a ponerle aquí, en vez de 0,8, en vez de 0,2, vamos a ponerle 0,9, ¿vale? 0,9, es que la probabilidad de intersección es muy alta, vamos a cambiarla. La probabilidad de intersección va a ser 0,3, por ejemplo, porque si no va a ser muy alto los casos que vamos a tener. La probabilidad de intersección es la probabilidad de 0,9 y este va a ser la probabilidad de no B, pues va a ser 0,5, por ejemplo, o 0,5. Vamos a ver, en este ejercicio, pues podemos decir que si es bastante sencillo, vamos a poner que además calcula la probabilidad de A condicionado a B, ¿vale? Probabilidad de A condicionado a B, también vamos a calcularla. O sea, si me piden calcular la probabilidad de A unión B, yo sé que esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, A intersección B. En la probabilidad de A la tengo es 0,9. En la probabilidad de B tengo el contrario, pero yo sé que la probabilidad de B es igual a menos 1 menos la probabilidad del contrario. O sea que 1 menos 0,5 es 0,5 también. Y la de intersección es 0,3. Total, pues esto sería 0, esto quizá me estoy pasando, 0,4, 1,4, me estoy pasando. O sea que esto vamos a ponerlo un poquito más grande. En vez de 0,9, o en vez de 0,5, vamos a ponerlo más pequeño, ¿verdad? O más grande. Vamos a ponerle 0,6, 0,6, 0,5. 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, probabilidad de B. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, 0,9, esto supone es más alto que 1, o sea que vamos a ponerle, en vez de 0,9, vamos a ponerle pues 0,7, ¿vale? Porque si no, no me va a salir, ¿vale? O sea, la probabilidad de A, 0,7, ¿vale? Ahora sí me va a salir. 0,7, ¿vale? Vamos a coger la calculadora, 0,7 más 0,5, le quito 0,3 y me sale 0,9, ¿vale? 0,9 que sería el 90%, ¿de acuerdo? Mientras que la probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de B. Esto lo hemos sacado del hecho de que sé que la probabilidad de la intersección es igual pues a la probabilidad de B, por ejemplo, por la probabilidad de A condicionado a B. De aquí despejo la probabilidad de A condicionado a B y se obtiene esta expresión.
vamos a ver qué se obtiene aquí. Pues vamos a ver. La probabilidad esta, A condicionado a B, es igual. La intersección sería 0,3 y la de B 0,5, ¿vale? Esto sería pues, 0,6, un 60%, ¿vale? Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que para que ocurra A, si ha ocurrido B, pues tiene que haber un 60% de probabilidades en este hecho, en esta realización de B, ¿vale? Muy bien. Daros cuenta que estos sucesos no son independientes, o sea, si yo calculara A y B, no son independientes. No son independientes. ¿Por qué no? Pues porque si yo calculo la probabilidad de A intersección B y la calculo como la probabilidad de A por la probabilidad de B, suponiendo que fuese independiente, pues no me sale, porque la probabilidad de A es 0,7 y la probabilidad de B es 0,5, o sea que sale 0,35, que no coincide con la de la intersección. La intersección es 0,3, parecida, pero no se parece, 0,35 y esto es 0,3, o sea, no son independientes. A y B son condicionados, son dependientes, ¿vale? Son dependientes o condicionados, ¿sí? Son dependientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto tenemos una tercera parte de teoría que es importante, o sea, realizar ejercicios sobre sucesos independientes o dependientes, y bueno, aquí tenéis más o menos material. Todos estos ajustes que yo he hecho es porque, claro, para que la probabilidad de la unión no me salga el suceso seguro, sino que tenga una cierta probabilidad, en este caso el 90%, y los casos habituales, la probabilidad de A condicionado a B, y estos son los ejercicios habituales que se suelen poner tanto en la BBAU como los ejercicios de clase que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Así que os voy a proponer una serie de ejercicios para que realicéis, practiquéis todo esto relacionado con los independientes y dependientes, ¿de acuerdo? Incluida la axiomática de Kolmogorov, que ya lo vimos en la parte 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues venga, pues muchas gracias y os pongo unos 5 ejercicios relacionados con esto y que me lo mandaréis próximamente, ¿de acuerdo? Venga, pues gracias a vosotros.